La luz eterna de Vincent. El misterio en el campo de trigo. ¿Y si la historia nos ha mentido durante más de un siglo? Nos enseñaron que Vincent van Gogh entró a un campo de trigo en Auvers-sur-Oise, se disparó en el abdomen por pura desesperación y regresó a morir a su habitación. Pero cuando analizas los hechos con lógica de detective, las piezas no encajan. Un disparo en el abdomen, una de las formas más lentas y dolorosas de morir, no es la elección de quien busca un final rápido. Además, pensemos en la escena. Esa tarde Vincent salió con su caballete, sus óleos y sus pinceles. Tras el disparo, el arma jamás apareció y sus pertenencias de pintor nunca fueron encontradas en el lugar del supuesto hecho. ¿Cómo es posible que un hombre herido de muerte guardara sus lienzos, escondiera el revólver y borrara el rastro de su equipo antes de caminar 1 kilómetro de vuelta a la posada? Las cosas no aparecieron porque, posiblemente, Vincent no estaba solo. Hoy nos adentramos en el misterio de sus últimos días y en la teoría retratada de forma magistral en la película Loving Vincent, donde se especula que él no apretó el gatillo, sino que protegió a alguien más en su último aliento. El espejo del color y la transformación. Para entender su muerte, primero hay que entender cómo aprendió a vivir a través del lienzo. Al principio, Vincent no buscaba ser pintor. Antes de tocar un pincel con fuerza, se volcó en un fervor religioso en su vida, llegando a ser misionero en una humilde región minera de Bélgica. Quería tocar el alma humana, quería la trascendencia espiritual, pero las instituciones religiosas lo rechazaron por su intensidad. Al mismo tiempo, esa misma intensidad la llevaba en el corazón. Era un hombre de una naturaleza profundamente enamoradiza, que buscaba el amor con una desesperación que terminaba en el rechazo y el dolor. Con el alma rota por la religión institucional y por los desamores, Vincent encontró en la pintura el único refugio capaz de sostener su inmensidad espiritual. En sus inicios, Vincent pintaba la oscuridad, como en su pintura Los comedores de patatas. Los tonos eran sombríos. Había un miedo latente, un reflejo del sufrimiento terrenal, o quizás una falta de herramientas para expresar la luz. Pero cuando Vincent llega a París y descubre el impresionismo, ocurre un milagro. El miedo se rompe. Su devoción y su capacidad de amar no habían desaparecido. Simplemente encontraron su verdadero lenguaje. Su paleta estalla en amarillos de girasol, azules nocturnos y verdes encendidos. Pasó de la penumbra a la luz absoluta, demostrando que el estilo no es una jaula, sino que se expande cuando nos atrevemos a mirar de otra forma. ¿Cómo veía el mundo Vincent? Mucho se ha dicho sobre si este estilo tan particular era fruto de su enfermedad mental. Hoy la medicina debate si sufría de trastorno bipolar o de epilepsia del lóbulo temporal, condiciones que le provocaban crisis devastadoras. Pero tendemos a cometer el error de pensar que Vincent pintaba desde la locura. No es así. Él pintaba a pesar de ella, en sus momentos también de lucidez. Algunos historiadores teorizan que Vincent era tratado con digitalis, una planta medicinal de la época que como efecto secundario altera la retina y hace que el ojo perciba coronas de luz y halos dorados o amarillo brillante alrededor de cualquier bombilla o estrella. Vincent no pintaba una fantasía distorsionada, pintaba su realidad física. Nos estaba invitando a mirar el mundo a través de sus propios ojos.
El poeta y el fantasma de la infancia. Habiendo tenido la oportunidad de leer el libro Cartas a Theo, donde se descubre al verdadero Vincent, no al mito del artista atormentado, sino al poeta, hay una belleza desgarradora en la correspondencia con su hermano Theo. Leerlo es comprender que cada pincelada era, en realidad, una metáfora escrita con óleo. Tenía un deseo voraz de amar y ser amado que chocaba con su soledad, una herida que venía de su misma infancia. Vincent nació exactamente el mismo día que un hermano mayor que había muerto un año antes y recibió su mismo nombre. Imaginen crecer caminando por el cementerio, viendo su propio nombre grabado en una lápida, sintiendo que su existencia era solo el intento de llenar un vacío. Al igual que Salvador Dalí, décadas después, creció bajo la sombra de un hermano muerto, buscando en el arte el derecho a existir por sí mismo. Por eso cuesta tanto creer en su suicidio. Encontramos en sus cartas a un ser profundamente apasionado, aferrado a una esperanza feroz en el futuro. En su peor año llegó a pintar un cuadro al día. De hecho, la mismísima mañana de su muerte dejó inacabada su última pintura, Raíces de árbol. El lienzo de su vida no estaba terminado. Su alma tenía demasiada sed de futuro como para apagarse a sí misma. Por cierto, en 1991, esta pintura, Raíces de árbol, fue robada junto a otras 19 pinturas, pero recuperada rápidamente unas horas después en un auto abandonado. En 2020 se encontró finalmente el lugar exacto donde Van Gogh la había pintado. El triunfo del amor y el legado familiar. Hay una ironía hermosa en su historia. El hombre que en vida solo logró vender un cuadro de forma oficial, El viñedo rojo, por apenas 400 francos, hoy rompe récords mundiales. En 2022, su obra Huerto con cipreses se vendió en una subasta por la vertiginosa cantidad de $117.1 millones. Pero Vincent no llegó al corazón del mundo por azar, sino gracias a la fe de una mujer, Jo Van Gogh, la viuda de Theo. Al quedarse sola con cientos de lienzos que el mundo consideraba basura, Jo leyó las cartas, entendió su alma y dedicó su vida a publicar esa correspondencia. Ella supo que para que la gente amara la pintura de Vincent, primero tenían que conocer al ser humano. Jo lo salvó del olvido. Y ese lazo inquebrantable de los hermanos Van Gogh no se extinguió en aquella habitación de Auvers-sur-Oise. El pequeño bebé de Theo, llamado Vincent Willem, en honor a su tío pintor, creció para convertirse en el ingeniero y guardián absoluto de ese tesoro familiar. En lugar de vender los cuadros, negoció con el gobierno holandés para fundar el mismísimo Museo Van Gogh en Ámsterdam, que abrió sus puertas en 1973. Hoy en día, la sangre y el apellido de la familia siguen vivos en Holanda a través de sus descendientes, demostrando que el arte y la lealtad familiar fueron capaces de vencer a la muerte. Conclusión y palabras finales. Quiero despedirme dejándolos con las mismas palabras con las que Vincent se describió en sus cartas. Un recordatorio de lo que significa buscar nuestro propio lugar en el mundo a través de la creación. ¿Quién soy yo a los ojos de la mayoría de la gente? Una nulidad, un hombre excéntrico o desagradable, alguien que no tiene posición en la sociedad ni la tendrá nunca. En resumen, el más bajo de los abajos. Pues bien, incluso si eso fuera absolutamente cierto, entonces me gustaría mostrar a través de mi obra lo que hay en el corazón de este hombre excéntrico, de esta nulidad. Esta es mi ambición, basada menos en el resentimiento que en el amor. A pesar de todo, aunque a menudo me encuentro en las profundidades de la miseria, todavía hay calma.
pura armonía y música dentro de mí. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los ojos de Vincent. Si quieren profundizar más en los datos que compartimos hoy, en las notas del episodio les dejo la biografía completa. Nos escucharemos en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, me ayudarás mucho a seguir creciendo regalándome un café. Muchas gracias. Mar Azul.